Atención que va Pedro, porque lo que está pasando en el ciclismo mundial es de otra galaxia. Cada cierto tiempo aparece un corredor que no solo gana, sino que rompe con lo establecido, que obliga al pelotón a girar la cabeza y al aficionado a frotarse los ojos. Ya ocurrió en 2019 con un joven llamado Tadej Pogačar, el esloveno que cambió la forma de correr y se transformó en el gran referente de una generación. Y ahora, 6 años después, los focos apuntan a un nuevo nombre. Un chico que hasta hace poco era desconocido en Europa y que hoy se habla de él como el futuro heredero del trono. Sí, hablamos de Isaac del Toro, el mexicano de apenas 21 años que está sorprendiendo a todos. Quédate a rueda porque te voy a contar su historia, sus victorias, sus tropiezos y por qué ya lo comparan con Pogačar. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si crees que estamos ante el próximo rey del ciclismo. Lo primero que hay que decir es que el camino de Del Toro no ha sido nada común. A diferencia de muchos europeos, no tuvo desde niño el acceso a las grandes estructuras ni a los equipos de desarrollo más potentes. Su talento se forjó en Latinoamérica, donde poco a poco empezó a llamar la atención en pruebas sub-23. Fue a finales de 2023 cuando su nombre comenzó a sonar fuerte y cuando el poderoso UAE Team Emirates decidió apostar por él. Y ojo, porque hablamos de un equipo donde ya conviven estrellas de talla mundial. Pogačar, Ayuso, Almeida, cualquiera podría haberse perdido en ese firmamento, pero Del Toro hizo todo lo contrario, brilló con luz propia. Desde su debut en 2025, la pregunta ya no era si estaba listo para el máximo nivel, sino cuánto tardaría en dar un golpe sobre la mesa. Y la respuesta llegó enseguida. La Vuelta a Murcia fue su primera muestra, 7º lugar y una actitud ofensiva que dejó claro que no se conformaba con ser un aprendiz. Solo 2 días más tarde, en la clásica de Jaén Paraíso Interior, atacó en los tramos de grava, soltó a rivales de gran experiencia y solo un campeón como Kwiatkowski pudo ganarle. Era el primer aviso de que este joven no entendía de complejos ni de jerarquías. Luego llegó la Strade Bianche, la carrera de los valientes, donde se puso al servicio de Pogačar. Trabajó duro, demostró temple y rodó siempre cerca de los mejores en los sectores de este rato. Aquello no pasó desapercibido. Y cuando le tocó correr la Vuelta a Cataluña, su papel fue doble: apoyar a Ayuso y a la vez aprovechar sus oportunidades. Terminó 9º en la general y 6º en la clasificación de los jóvenes, un resultado que en otro ciclista hubiera sido un triunfo total, pero que en su caso solo fue el preludio de algo mayor. Isaac del Toro había llegado a Europa para quedarse. El pelotón lo sabía, los equipos lo sabían y la afición también lo empezaba a descubrir. La pregunta ya flotaba en el aire: ¿hasta dónde puede llegar este chico mexicano que no tiene miedo de atacar, que no se esconde y que parece destinado a escribir páginas doradas en este deporte? El verdadero aviso al mundo no tardó en llegar. Después de esos primeros destellos, Isaac del Toro pasó de ser la promesa mexicana a convertirse en un nombre que hacía temblar a las grandes figuras del pelotón. Y todo explotó en marzo, en una de esas carreras que tienen historia, tradición y prestigio, la Milán-Turín. Allí, frente a un pelotón plagado de favoritos, Del Toro se desató con un ataque demoledor en los kilómetros finales. Nadie esperaba que un joven de 21 años, con tan poca experiencia en Europa, se atreviera a desafiar a los consagrados. Pero lo hizo, y no solo lo hizo, ganó. Se convirtió en el primer mexicano en la historia, en 116 ediciones, en levantar los brazos en esta clásica. Una victoria que no solo fue un triunfo deportivo, sino también un símbolo. México ya tenía a su embajador en las grandes citas del ciclismo mundial. El detalle curioso fue que incluso recibió una multa por no haberse subido el maillot a tiempo en la llegada. Un gesto que mostraba la mezcla de inocencia y osadía de un corredor que estaba viviendo sus primeros grandes días en el escaparate internacional. Lo que para otros hubiera sido una anécdota incómoda, en Del Toro se transformó en parte del relato. Un chico que todavía estaba aprendiendo, pero que ya se medía con los gigantes y los dejaba atrás. 3 días después, como si quisiera dejar claro que lo suyo no había sido casualidad, firmó un 3er puesto en la mítica Milán-San Remo. Terminó como mejor joven y mejor latinoamericano, batiéndose en un sprint final que coronó su capacidad para adaptarse a todo tipo de escenarios. En un monumento donde los nombres históricos suelen dominar, Del Toro apareció para recordar que el futuro no siempre espera. A veces se presenta de golpe y con fuerza.
Abril le dio continuidad a esa racha. En la Vuelta al País Vasco, aunque su papel principal fue trabajar para Joan Almeida, volvió a destacar en la clasificación de los jóvenes, quedando 15º en la general y demostrando que podía rendir en el terreno quebrado y explosivo de Euskadi. Poco a poco iba sumando experiencia, kilómetros y confianza, pero sin perder nunca ese descaro que lo había caracterizado desde el inicio. La combinación de resultados empezaba a forjar un perfil muy particular. No se trataba solo de un escalador puro ni de un rodador fuerte. Del Toro mostraba versatilidad, la misma virtud que marcó el inicio de la carrera de Pogačar, capaz de brillar en clásicas, de resistir en carreras por etapas y de atacar con ferocidad cuando olía la meta. Cada resultado era una pieza de un rompecabezas que anticipaba lo que estaba por venir. Lo que llegó fue aún más grande, porque si en las clásicas ya había demostrado hambre, fue en el Giro de Italia donde el mundo descubrió su verdadera dimensión. Allí no solo compitió, se vistió de rosa, puso al pelotón contra las cuerdas y escribió un capítulo que quedará en la memoria. Pero esa historia merece contarse aparte, porque lo que pasó en Italia fue un terremoto para el ciclismo mundial, y llegó el Giro de Italia, el escenario donde los jóvenes se transforman en leyenda o desaparecen bajo el peso de 3 semanas infernales. Para Isaac del Toro, aquel mes significó mucho más que una carrera. Fue la confirmación de que no estábamos frente a una promesa, sino ante un fenómeno capaz de pelear contra los gigantes de este deporte. En la primera semana, cuando nadie lo esperaba, se convirtió en el primer mexicano en la historia en vestirse con la maglia rosa. Lo logró tras una etapa de gravel con final en Siena, donde desplegó coraje, instinto y ambición. No fue una jornada cualquiera, fue un terremoto en el pelotón. De repente, un chico de 21 años estaba liderando la carrera más impredecible y dura del calendario. Del Toro no se conformó con esa foto histórica. Mantuvo el maillot durante 9 días consecutivos, la racha más larga jamás lograda por un corredor tan joven. Cada etapa se convertía en una prueba de resistencia psicológica y física, y él respondía con calma sorprendente. En la montaña se defendía de ataques de escaladores curtidos. En la contrarreloj no se hundía como otros escaladores jóvenes, sino que resistía con una madurez impropia de su edad. Y en las jornadas de transición, el mexicano rodaba siempre bien colocado, sin perder un segundo más de lo necesario. Era un líder sólido, inesperado, pero sólido. La etapa 17 fue su gran obra maestra. Allí desplegó un ataque perfecto, medido al milímetro. Esperó el momento justo y lanzó un movimiento que destrozó al grupo de favoritos. Cruzó la meta en solitario, con los brazos en alto, consciente de que había escrito una página dorada para el ciclismo de México y de Latinoamérica. Era una victoria que trascendía lo deportivo. El símbolo de que un país con poca tradición en grandes vueltas podía soñar en grande. Además de ese triunfo, Del Toro acumuló 4 segundos puestos y un tercer lugar. No era cuestión de suerte. En cada llegada estaba ahí, peleando contra hombres con mucha más experiencia como Simon Yates, Richard Carapaz o Geraint Thomas. En cada jornada, el mexicano mostraba que su talento no tenía nada que envidiar a quienes llevaban años acumulando podios y victorias. Pero el Giro también le dejó una lección dura. En la penúltima etapa, sus directores le marcaron que debía vigilar de cerca a Carapaz, y él obedeció. Lo que no previó fue la emboscada de Yates, que aprovechó un momento de distracción y se unió a Bernal en el Col de la Finestre. Esa alianza resultó letal. Abrieron hueco y Del Toro no pudo cerrarlo a tiempo. El liderato se escapó de sus manos y con él la gloria de ganar el Giro. Terminó segundo en la clasificación general, llevándose la maglia blanca de mejor joven. Fue un final agridulce, sí, pero al mismo tiempo una confirmación, porque lo que para otros sería un sueño tras una larga carrera, Del Toro lo había conseguido en apenas su segundo intento en una gran vuelta. Perder le dolió, pero de esa derrota aprendió. Y la sensación que dejó en Italia fue clara. Había nacido un nuevo contendiente para las grandes vueltas. Tras el Giro, cualquiera hubiera pensado que Isaac Del Toro necesitaría un respiro. 3 semanas de máxima exigencia suelen dejar cicatrices profundas en un ciclista tan joven, pero lo que diferencia a los campeones es su capacidad de recomponerse rápido y volver más fuerte, y Del Toro lo demostró en el Tour de Austria, una carrera que, aunque más modesta que las grandes vueltas, le sirvió para enviar un mensaje rotundo: estaba listo para ganar. Desde el primer día se mostró agresivo. En la etapa inicial ya se metió en el top 5.
dando a entender que su ambición seguía intacta. Al día siguiente, en un sprint reducido, lanzó un ataque feroz en los metros finales y conquistó su primera victoria. Pero aquello no era suficiente. En la tercera etapa repitió con un movimiento similar y en la cuarta firmó el triplete imponiéndose en un grupo selecto. En apenas una semana acumuló 3 triunfos parciales y aseguró la general. Con apenas 21 años se convirtió en el segundo campeón más joven de la historia del Tour de Austria, solo superado por Frank Van den Broeke y por apenas 5 días. México volvía a celebrar. Ese impulso lo llevó a España, donde encadenó actuaciones de calidad en las clásicas. En la clásica de las Tierras del Ebre se lanzó en un ataque lejano a más de 30 kilómetros de meta. Mantuvo la diferencia hasta el final en una maniobra que recordó al estilo ofensivo de Pogačar. En la clásica Odisea, el UAE Team Emirates trabajó de manera impecable para él y en un gesto de generosidad cedió la victoria a Igor Arrieta, demostrando que también sabe ser compañero. La cita clave llegó en la clásica de San Sebastián, donde atacó con rabia en los tramos decisivos, aunque un inspirado Giulio Ciccone le arrebató la gloria. Lejos de desanimarse, regresó en el circuito de Getxo para completar otra exhibición. Su equipo controló la fuga y él lanzó un ataque demoledor en los últimos kilómetros imposible de neutralizar. Nueva victoria, nuevo aviso. Del Toro ya no era solo una revelación. Era un corredor capaz de ganar en montaña, en sprints reducidos, en clásicas de un día y en carreras por etapas. Un ciclista versátil, ambicioso y con un hambre insaciable de gloria. El mexicano estaba construyendo un camino que no se veía desde hacía años. Comparar a Isaac del Toro con Tadej Pogačar puede parecer precipitado, pero lo cierto es que los paralelismos son demasiados como para ignorarlos. Pogačar, en su primera temporada completa en 2019, ganó el Tour de California, se subió a podios en pruebas de prestigio y sorprendió al mundo con un tercer lugar en la Vuelta a España, sumando además 3 victorias de etapa. Era un chico con desparpajo, hambre de gloria y una manera de correr que rompía moldes. Ahora, 6 años después, Del Toro está repitiendo el mismo guión. Ha ganado en clásicas como la Milán-Turín, ha brillado en monumentos, ha conquistado una vuelta por etapas como el Tour de Austria y ha estado a punto de llevarse el Giro de Italia en apenas su segunda participación en una gran vuelta. Ambos comparten rasgos que no se enseñan: valentía, olfato para el ataque y una resistencia mental fuera de lo común. Pero mientras Pogačar recibió desde muy pronto el rol de líder indiscutible en el UAE, Del Toro ha tenido que convivir con un vestuario repleto de estrellas y aprender a equilibrar el papel de gregario con sus propias oportunidades. Y quizá esa circunstancia le dé un valor añadido. Ha aprendido a ganar y a sufrir al mismo tiempo, a trabajar para otros y, cuando toca, a rematar con contundencia. La gran incógnita es hasta dónde puede llegar. Pogačar aprovechó su explosión en 2019 para conquistar el Tour de Francia un año después, cambiando la historia del ciclismo. ¿Será Del Toro capaz de seguir ese mismo camino? El calendario, la gestión del esfuerzo y la experiencia serán decisivos, pero lo que está claro es que ya ha demostrado que tiene el talento y la mentalidad para soñar con lo más alto. En un momento en que Pogačar muestra signos de desgaste tras años de dominio, el ciclismo parece estar preparado para un relevo, y ahí Isaac del Toro aparece como el heredero natural, no solo por sus resultados, sino porque transmite esa sensación de que siempre pasa algo cuando está en carrera, que puede atacar en cualquier terreno, que no tiene miedo y que está destinado a marcar una época. La pregunta ahora la dejo en tus manos. ¿Será Del Toro el próximo rey del ciclismo mundial? Te leo en los comentarios. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos en este viaje, porque lo que viene promete ser histórico.